Bienvenidos a un capítulo más de Magic Invitados. Hoy tenemos el lujo de tener a Paulino Sebane, a quien conocí hace bastante en mis inicios en Balance, 2019 si no me equivoco. Paulino hoy es Head de Investment Ideas en Balance, así que nos va a contar un poco de todo lo que es el mundo de inversiones, la parte de tecnología y bueno, innovación y demás. Gracias por venir. Por favor, muchas gracias. Un placer de participar de estos calls o como sea que lo llamen. La verdad que un gusto. Placer. Con Paulino nos conocemos del 2019, como decía en mis inicios en Balance. Y me copa, me parece interesantísimo que esté acá porque independientemente de la mirada macro y finanzas, siempre lo torturábamos y le preguntábamos mucho sobre tecnologías emergentes, innovación, semiconductores. Así que no hablo mucho más. Si quieres contarnos un poco tu recorrido, después te hago varias preguntas. Bárbaro. Bueno, mi recorrido es, en el mercado ya tengo más de 30 años. Empecé, creo que como empieza todo el mundo en esto, siendo cadete de una compañía. Era una compañía cerealera, ahí fui creciendo. Terminé en la mesa operando granos, después pasé al mercado financiero y ahí dentro del mercado financiero fui especializándome en diferentes alternativas. Obviamente como es Argentina, a diferencia de Estados Unidos, en Argentina todos tenemos que hacer un poco de todo, ¿no? Tal vez no hay tanto mercado como para ser especialista en tal cosa. Con los años eso se dio, pero al principio no era así, entonces tenías que saber renta fija, renta variable, tal sector y demás. Bueno, yo ahí fui encontrando mi camino y siempre me gustó mucho el tema tecnología, tal vez por mi formación, mi educación, yo soy ingeniero y demás, entonces siempre apunté para ese lado y siempre me enfoqué, digamos, tal vez mi mayor crecimiento profesional coincidió con el momento de las .com, ¿no? Entonces me hice bastante especialista en todo el tema que era Internet, tecnologías emergentes y demás. Y a partir de ahí, como que quedé muy, muy metido y muy especializándome en ese tema. Igualmente, hoy día opero renta fija también, si hay que hacerlo. Tengo muchos clientes, las carteras nunca son 100% en algo, ¿no? Bien, entonces sí, tienen un poco de todo. Así que trato de estar en todos los mercados, sobre todo en este momento particular de Argentina, esta coyuntura política que te obliga a tomar decisiones. Bueno, ¿qué hacemos con el dólar? ¿Qué hacemos con los pesos, con las LECAP, con lo que sea? Así que siempre trato de aportar una mirada global a todo esto. Volviendo un poco a lo que me decías de las .com, creo que es, nada, siempre me da intriga y creo que son momentos en los que capaz no estuvimos, pero capaz ves un avance y una parte disruptiva en el mercado y tecnologías emergentes que podés comparar con hoy. ¿Qué viste distinto, qué viste similar a lo que está pasando en ese momento y lo que pasó hoy? Bueno, a ver, lo que pasó en aquel momento no tenía un antecedente comparable, ¿sí? Lo que sucede hoy tiene el antecedente comparable justamente de las .com. Entonces, tal vez los que estuvimos en aquel momento y estamos hoy podemos aportar esa experiencia o esa visión de tratar de detectar burbujas o tratar de detectar tecnologías que se venden como disruptivas y en realidad es lo mismo que venían siendo hasta ahora con otro nombre. Entonces, digamos, está ese antecedente, ¿no? Igual, si vos lees un poco historia de los mercados, siempre en toda revolución, la industrial antes o las previas, todas esas revoluciones generan mucha espuma. Con esto me refiero a tecnologías o compañías que después van a quedar en el camino, pero después van a quedar las líderes del próximo movimiento. Entonces, vos pensás que todas las compañías que son líderes hoy, para nombrar las más famosas, Apple, Nvidia, Tesla, Microsoft, son compañías que por ahí hace 10, 15 años no existían, ¿sí? O existían en un tamaño mucho más reducido para un público más especialista, no estaban tan en el mainstream de los mercados, la prensa. Entonces, también lleva esa aceleración, ¿no? Que las compañías buenas, con buenos liderazgos, buenos negocios, en poco tiempo se convierten en líderes. Y eso es un poco lo que tratamos de estudiar hoy. ¿Viste? Hoy se habla mucho de las magníficas 7, son las 7 compañías que lideran globalmente el mercado y todo lo que es
inteligencia artificial y todo lo relacionado a ese mundo. Pero tenés un montón de compañías satélites o alternas que son las que proveen servicios, proveen infraestructura y demás, muchas de las cuales son muy interesantes, porque para que subsistan o vivan las magníficas 7 necesitas de muchas compañías en esa cadena de valor que aporten su servicio o su tecnología. Y por ejemplo, ¿qué empresas como ejemplo tenemos que aporten infraestructura a las 7? ¿Alguna referencia? Sí, bueno, hay muchas. La mayoría de esas tal vez no son conocidas al mercado local porque no tienen CDRs emitidos, pero a ver, la cadena de valor de todo lo que es inteligencia artificial tiene como muchos eslabones y tal vez se da que en las dos puntas de esa cadena, el primer eslabón y el último son monopolios. ¿Sí? En la más conocida hoy, la compañía más valiosa del mundo y la que tal vez todo el mundo conoce un poco más, que es Nvidia, que es, digamos, la punta donde termina la cadena de valor, es la productora de semiconductores de más alta tecnología del mundo. Son los más demandados para inteligencia artificial por las características que tienen de diseño y demás. Y en la otra punta de esa cadena tenés una compañía holandesa poco conocida, que es ASML, que es un monopolio, y es la compañía que produce, para decirlo rápido, las impresoras de los semiconductores, ¿no? Un semiconductor es una pieza de silicio que dentro de sí tiene dibujado como los circuitos por donde después van a circular los electrones, ¿no? O sea, sin ser muy técnico, esa sería una explicación bastante burda y tal vez aproximada de lo que es. Bueno, para hacer eso se necesitan máquinas muy específicas que mediante luces, sombras, químicos y demás van tallando en el silicio el caminito ese, pero estamos hablando de escalas atómicas, están trabajando a niveles de espesores de átomos. O sea, las escalas o las medidas acá se habla en nanómetro, que es la millonésima parte de un milímetro, y esa tecnología la tiene una sola compañía en el mundo. Sin esa compañía no existiría todo el resto de la cadena. Hay otras que tienen tecnologías similares, pero no trabajan a esa escala tan chica que necesita la inteligencia artificial, ¿no? Y en toda esa cadena de valor tenés diferentes compañías. Tenés esta que produce las impresoras, tenés después las grandes fábricas o fundidoras, que son las que toman esas impresoras, toman los diseños de otras compañías y con eso producen, en definitiva, los chips. En este mundo tenés compañías que hacen diseño de chips, pero no los producen. Y otras compañías que hacen las dos cosas, tienen fábrica y hacen diseño. Entonces, Nvidia, por ejemplo, es una compañía que diseña, pero no produce. Apple lo mismo. Qualcomm es otra que está en esa categoría. AMD hacen sus propios diseños y luego mandan a producir a grandes fábricas. Una de esas, Taiwan Semiconductors, por ejemplo. Por ejemplo, yo entiendo con todo lo que mencionás de los semiconductores la implicancia que puede tener en la tecnología de consumo. Pero a nivel economía o segmentos específicos, ¿cómo es que esto es tan disruptivo? Mira, los semiconductores como componente físico se conocen desde principios de siglo, ¿no? Las propiedades. O sea, un semiconductor es algo que está entre un conductor total, como puede ser un cable de cobre, o una resistencia, como puede ser un pedazo de goma. En el medio están los semiconductores. Quiere decir que bajo ciertas condiciones transmiten o no electricidad. Bueno, la primera versión de los semiconductores, o la primera iteración, si querés, es lo que antes eran los transistores, ¿sí? Que era lo que estaba en los viejos televisores, que vos veías una caja enorme así. Sí. Bueno, eso adentro tenía o lámparas o válvulas u otro tipo de componentes muy previos a la aparición del semiconductor. El semiconductor lo que hizo es incluir todo eso en una superficie muy chica. Entonces, lo que antes era un televisor, que era una caja enorme, hoy por ahí es un chip de 1 milímetro por 1 milímetro, donde ahí adentro están impresos todos los circuitos que antes estaban
Así que hoy tenés semiconductores en todo, desde una cafetera, el control del lavarropas, de prender y apagar, las luces del auto. O sea, es una dependencia total, porque todo pasa a ser tecnológico y automatizado, entonces es absoluto, están en todo. Tenés algunos que son prácticamente un commodity. En la industria se conoce, dame un chip de encendido apagado, lo que sea. Si no existiese eso, obviamente se podría reemplazar, pero todo sería mucho más grande porque necesitaría o cablerío o interruptores manuales u otro tipo de interruptores. Algunos son con calor, entonces necesitas que primero se caliente algo, ese calor calienta una superficie y esa superficie cambia químicamente su estructura y se transforma en un conductor. Y si está apagado y enfriado, es una resistencia. Bueno, todo eso es lo que viene a suplir la tecnología de semiconductores y a reducirlo al tamaño de que vos hoy en tu celular tenés lo que antes era una computadora por ahí que te ocupaba 1 metro cuadrado en tu escritorio, ¿no? Con toda la tecnología que implica. Dentro de un celular hoy tenés chips que se encargan de la comunicación, otro que se encarga de detectar el Wi-Fi, otro para subir y bajar el volumen, otro el brillo de la pantalla, otro de que mientras vos estás leyendo o jugando se ocupe de detectar si te entra una llamada o no, y si entra la llamada que te suene o no, pero que no se te corte lo que estás leyendo. Claro, o sea, sí, es todo una combinación de cosas que ocurren dentro de algo que mide la palma de tu mano, y mide la palma de tu mano para que te sea cómodo a vos usarlo, porque podría ser mucho más chico. Sí. Entonces, podrías tener un celular que sea así, pero viste, es impracticable, es inusable. Entonces. ¿Pensás que estamos cerca al punto de saturación de lo que es chips, digitalización, automatización, o queda muchísimo más por digitalizar, digamos? Buena pregunta y difícil respuesta. O sea, estas cosas siempre producen una exageración, ¿viste? De querer digitalizar o hacer todo, llevarlo al punto de un extremo que después el público no termina adoptándolo, sí, o no termina siendo un beneficio real y eso desaparece. Pero bueno, me parece que es un proceso natural, que es lo que se llama digamos, cualquier proceso tecnológico es así, ¿no? Crea cosas, muchas cosas, de las cuales después por ahí la mayoría no se usan o no aportan un beneficio real, o la gente prefiere volver a la versión anterior e ir por otro lado, pero en todo ese camino se generan cosas que quedan que son muy positivas. Un ejemplo claro es, no sé, desde, no sé, hasta el velocímetro del auto pasa a ser digital. Capaz hay cosas que son un poco de más. Bueno, ahí tenés mucho en eso, que hay gente que prefiere la vieja, viste, indicador. Sí. Algo un poco analógico, mecánico. Hay gente que extraña leer el diario en papel, viste, sobre todo gente más grande o por ahí de mi edad también. Y decís, con el costo y lo sucio que es, si querés, esa es la palabra, de leer el diario en papel, ¿no? Sí, ineficiente, que lo lees, lo tirás, papel. Lo lees, pero sí, viste, hay gente que le gusta marcar o recorta algo y lo guarda. Hoy día o lees en el celular y también pretendés que lo que lees sea corto, viste, nadie quiere leer un texto largo, o sea, se provocan cambios de hábito también. Pero bueno, la tecnología es inexorable, como digo yo, o sea, negarse es negar la realidad, y creo que tampoco hay que comprar cualquier cosa que nos quieran vender, ¿no? Pero hay que dejarla hacer. Y ver hasta dónde llega. Ver hasta dónde llega y cosas útiles. Creo que en aplicaciones como medicina o ahí, creo que hay mucho para hacer, crecer y que realmente le sirva a la gente, ¿no? ¿Te preocupa algo el avance tan abrupto de tanta tecnología? A ver, como preocupar, digamos, esto obviamente, como nadie es inocente en esto, tal vez el uso de información que se hace por empresas, por organismos y demás, ¿no? Hay como en el público mucha inocencia por ahí o credulidad en participar en redes, por decir algo, dejar demasiados datos, demasiadas fotos, que eso circula y ya no se puede volver atrás. Entonces, sí, ahí puede haber un problema, no lo sé, pero controlar eso implicaría aumentar regulaciones, lo cual también es otro
otro problema de otro estilo filosófico, si querés, ¿no? Entonces creo que por ahí la gente en eso debería tener un poco más de cuidado en cómo se presenta, qué publica, qué fotos publica, sobre todo si incluye, no sé, cosas de su familia o Tal cual. que a uno no le gustaría que estén El tema de dando la vueltas, ¿no? intimidad, de la privacidad, digamos. Sí, y demás. Después, por lo demás, viste, mucha gente se queja del celular me escucha, porque estamos hablando de ir de vacaciones a Brasil, qué Te sé aparece yo, el paquete de despegar, y te aparece. familia Y yo completa. digo, bueno, en realidad, si es eso, a mí no me molesta, en realidad me sirve. Por lo menos la parte de ad o publicidad es algo que por ahí me sirve. Por eso, yo eso hasta lo acepto. A veces yo agarro el celular y digo, che, qué bueno estaría ir a ver la Fórmula 1 ¿Y aparece? a Italia, ¿viste? A propósito, Sí. para que me devuelva información, no sé. Si es eso, bienvenido, ¿viste? Vino a solucionar un problema. Antes organizar un viaje, imagínate lo que era, ¿no? Tenías poca información, consultar con alguien que haya ido y cómo le Acá fue. le tirás a ChatGPT, che, quiero ir a un mes a tal lugar y te lo arma perfecto. Es una locura. Bueno, sí, ese es otro tema también, ¿no? El chateo con inteligencia artificial. Creo que ahí hay que saber usar también la inteligencia artificial. Una cosa es consultar lo que yo llamo datos fehacientes, ¿no? O decir, bueno, o haceme un resumen de lo que fue la primera presidencia de Trump. Bueno, son datos en definitiva chequeables, es armar un resumen le puedes decir en 500 palabras de tal cosa y te lo arma. Y otra es tratar de mantener una charla, viste, pidiéndole cosas que no son chequeables. Y ahí la inteligencia artificial es como que es alguien, viste, como si vos tenés una persona que Es un asistente, no es una verdad. que te charla de algo por ahí que no sabe. Está programado para continuar tu charla, viste. Te detecta por dónde venís y cuál sería la frase óptima siguiente que más encaja. Y te mantiene la charla, te la sostiene, pero no sé cuánto uno debería darle importancia o veracidad a eso, ¿no? Entonces, creo que ahí la inteligencia artificial es una herramienta muy útil y como depende del caso que uno le haga, hasta peligrosa. Yo advertiría a la gente con eso. Volviendo a otra parte del avance de la tecnología, creo que no sé, hace 5 o 6 años todos los padres le decían a los hijos, che, hay que aprender a programar, es lo que se viene, es lo que se viene. No tengo duda que la programación tiene un protagonismo enorme, pero ¿qué opinas? ¿Que todos deberíamos saber programar o que la inteligencia artificial va a simplificar el laburo de muchísima gente que programa? Bueno, yo era uno de esos padres hace 5 o 6 años. Hoy no estaría tan seguro, creo que la inteligencia artificial, como esto que yo te decía antes, ¿no? La programación como un idioma es algo en lo que la inteligencia artificial es muy bueno, porque es chequeable, fue entrenada con eso, es poco el error que puede cometer. Entonces, como hoy si querés traducir un texto del alemán al español, lo pasás por una inteligencia artificial, seguramente la respuesta que te dé sea 99% correcta. Y en programación ocurre lo mismo. Yo creo que si tuviese que aconsejar a un joven, le diría, mirá, tenés que tener ideas de programación, como que tenés que tener cierta idea del inglés. Probablemente el trabajo de traductor se pierda o tienda a disminuir, pero saber inglés está bueno para viajar y demás, aunque seas medio rústico, no importa. No es como estar todo el día con el celular, viste, decirle que quiero una pizza tal y se lo pones. Está bueno tener cierto nivel para manejarse con eso. No creo que sea un área de especialización hacia el futuro, pero bueno, estamos en una zona todavía esta que yo te decía antes de transición, ¿no? Como fue las .com, que aparecían muchas compañías o tecnologías que después desaparecieron porque resultaron no siendo útiles para la gente o para el consumidor y se volvió como un paso atrás en algunas cosas. Pero programación es un área hoy, yo sabiendo programación hay muchas cosas que hoy las paso por una inteligencia artificial y ya me devuelve el código. Y lo pruebo y anda. Después está adaptar ese código que me dio
pues también es como un genérico, ¿no? Como un commodity, si querés, de código, y adaptar eso a la aplicación real que yo quiero resolver, pero lo que tiene bueno te resuelve lo que antes te llevaba por ahí 2 horas porque tenías que ir a un manual o no me acuerdo cómo era este comando o la estructura de esta sintaxis para meter. Eso la IA te lo devuelve en 10 segundos. Ese tiempo te lo ahorra. ¿Pensás que puede tener también todo el efecto de tecnología, AI, automatización, puede cambiar rotundamente lo que es el mundo laboral por cómo lo conocemos hoy? Y yo creo que sí, que el que no se adapte pierde puntos contra tu competidor que se adapte, un poquito aunque sea. Viste, cuando era la revolución industrial, el miedo era los puestos de trabajo que la industria iba a desplazar. Me imagino, por poner un ejemplo, ¿no? Un robot clásico que todos usábamos, un lavarropas, ¿no? Me imagino cuando salió el lavarropas, vino a solucionar un montón de problemas, pero el sindicato de gente que lavaba ropa se quejó porque se iba a quedar sin trabajo, por decir un ejemplo muy, muy burdo. Sin embargo, hoy nadie vuelve atrás del lavarropas o de una cocina o de lo que sea. Con inteligencia artificial lo que ocurre es que viene a reemplazar no al obrero, al blue collar, como se conoce, ¿no? al que maneja una máquina, sino por ahí a los puestos medios, a lo que yo te decía antes, a un traductor, a un asistente, vos le pedís, mirá, tengo todo este material y con esto quiero hacer un PowerPoint para una presentación. Bueno, hoy le das todo ese material, lo pasás por una inteligencia artificial y a la salida tenés el PowerPoint hecho. Después queda en vos si querés aumentar la letra o no, el color y demás, pero todo ese proceso de puestos medios, de trabajos por ahí que requerían la interacción entre una persona y una máquina, bueno, eso creo que puede tener un efecto, la inteligencia artificial en eso. Obviamente, hoy por hoy todavía la inteligencia artificial es una interacción entre una persona y un teclado, ¿sí? Entonces, la persona que está a cargo de interpelar a la inteligencia artificial, sí, esa sí va a seguir teniendo su puesto de trabajo, tal vez cambie, tiene que aprender técnicas de cómo interactuar con la IA, pero resuelve un montón de tareas cotidianas. ¿Pensás que el usuario promedio hoy está usando mal la AI? Ayer fui a un evento y justo vi una persona que ponía el prompt bien y todo, y claro, lo hace totalmente distinto. Creo que saber interactuar con esos. Obvio, bueno, es un aprendizaje también, es un aprendizaje. Algo que yo recomiendo, que yo lo hago y bastante, es cada vez que interactúas con la IA, todo eso ir salvándolo, ¿sí? En la misma IA o en otra, pues la IA, las nuevas versiones empiezan a conocerte. En el sentido, sobre todo, a ver, si vos estás teniendo charlas casuales, no, eso no, pero si la usás en forma específica para un trabajo tuyo, la IA empieza a conocer en el sentido de, bueno, esta persona es médico, por ejemplo. Todas las consultas están relacionadas a la medicina y a una determinada especialidad, cardiólogo, ¿sí? Porque empezás a interactuar, a preguntarle, bueno, el corazón, el flujo de sangre, el oxígeno, bla. Y la IA te empieza a interpretar que todo lo que vos hagas, cada vez que la interpeles, va a estar relacionado con eso y te empieza a traer información cada vez más específica y además va recordando todos los chats o interacciones que tuviste y va haciendo que todo sea... Eso está bastante bueno porque es ya tener como un especialista a medida. Ahora, si un día consultás, quiero ir al cine, a esta película, otro día me voy de vacaciones a tal lugar, eso es más difuso y la IA te va a responder, sí, pero tal vez no le estés dando ese servicio 2.0 que podrías lograr haciendo eso, ¿no? Volviendo un poco más a la parte de mercados. Nada, es una locura el avance de tecnología que pasó en los últimos 10 años. ¿Cómo se comportó el mercado y qué preponderancia de repente arrancaba a tener todo el sector tecnológico? Bueno, a ver, desde hace, ponele, 3, 4 años, o pongamos la pandemia como barrera, ¿no? En pandemia, como que hubo un miedo generalizado en todo el mundo, los mercados todos cayeron muy fuertes
todo el mundo se fue a su casa a trabajar y justamente aumentó mucho las ventas de computadoras. Porque todo el mundo tenía una en la oficina y ahora de repente necesita tener dos, una la vieja en la oficina o una en la casa, o empezar a darle computadoras a todo el mundo que antes no le daba. Bueno, eso aumentó mucho en el mundo, aumentó mucho la demanda de semiconductores, eso hizo volar al mercado y todo lo que es tecnología fue y sigue siendo la parte líder del mercado. Tan es así que hoy se habla de las magníficas 7, ¿viste? Esto que te decía antes. Son todas compañías de tecnología. El Standard & Poor's es un índice de 500 compañías, ¿no? Están las Super 7 y el resto de las 493. Si vos mirás las Super 7, por ahí pesan más del 30% del índice. O sea, en un índice de 500 compañías tenés 7 que pesan más del 30%. Y las 493 que quedan pesan el otro 70%. Entonces, lo que realmente importa en el índice es lo que les sucede a estas Super 7 que están, a esta concentración de compañías. De hecho, las mayores ganancias del mercado están ahí. Acaba de terminar la temporada de balances, el Q2, como decimos nosotros, que es el segundo trimestre del año. En general, el balance fue bueno para todo el mercado, para las 500, pero más para estas magníficas 7. Y un dato que sale de ahí es que estas magníficas 7 lo que declaran en sus balances es, proyectando para el año que viene, es lo que van a invertir en lo que el rubro que se llama CAPEX, Capital Expenditures, que es lo que van a gastar las compañías en infraestructura el año que viene. Si vos sumás todo lo que van a gastar en infraestructura, esto es construir servers, espacio de almacenamiento, centro de data, entrenar tecnología, entrenar datos y demás. Todo eso es $500 billones. 500.000 millones de dólares es lo que declara que van a gastar. Imagínate lo que están generando y produciendo, ¿no? Bueno, todos esos 500.000 se van a distribuir mucho entre ellas mismas. Porque tenés Nvidia, que es la que le provee los chips más avanzados al resto de las 6 compañías, a Tesla, a Microsoft, a Apple, a Google, a Amazon. Pero el resto también se derraman al resto del mercado en las compañías que proveen construcción de infraestructura. Y un dato muy importante que todavía no está saliendo mucho al mercado, lo estamos leyendo, lo que estamos muy metidos en esto es: va a haber un cuello de botella acá por los próximos 2-3 años que es energía. O sea, todo esto para que funcione los data centers, servers, entrenar los algoritmos. Entrenar es simplemente darle información, todos esos libros que tenés ahí, alimentarlos en un sistema y que la máquina aprenda. Eso es entrenar un algoritmo. Bueno, todo eso requiere muchísimo consumo de energía. Y hoy no hay oferta de energía para el consumo que se supone que va a haber. Entonces, va a haber un cuello de botella en eso en los próximos años. Las compañías ya se están preparando y vas a empezar a leer que muchas ya están procurando desarrollo de estaciones de energía nuclear modulares, ¿sí? Que son como mini reactores nucleares. Mini reactores nucleares, pero ya privados, para cada una de estas. Que Meta tenga la suya, Microsoft. Amazon la suya y demás. Empieza a haber noticias de eso porque es una carrera que nadie quiere quedarse atrás. Costo de oportunidad de quedarte sin energía es enorme, te pasan por arriba. Es enorme y si vos no lo haces y mi competidor lo hace, listo, yo perdí la carrera. Entonces, hay mucho dinero e investigación puesto en eso. Vas a empezar a ver las noticias que Meta o Facebook invirtió tanto en tal desarrollo de reactores nucleares modulares y demás. Los próximos 2-3 años viene por ahí. O sea, toda esta cadena, eslabón que va integrando cada partecita de lo que es el mundo de la tecnología. Bueno, una de esas que está muy al principio es la provisión de energía. Y no es fácil hacer estos reactores. O sea, es mucho dinero. Es mínimo 2-3 años por lo que leí el desarrollo y después recién entran en régimen a producir. Así que
ahí va a haber una alternativa de inversión hacia adelante. Hay que estudiar bien las compañías, ver cuáles son las líderes. Tenemos detectadas algunas ya. Pero bueno, hay que estar atento a cómo se van moviendo las grandes compañías, dónde van a ir poniendo el dinero y qué se compran, ¿no? Estas grandes compañías en general cuando encuentran algo que les gusta, van y se lo compran. Volviendo un poco a la parte de energía, y creo que si lo escuchamos un montón de veces, que puede ser algo que haya escasez con todo lo que demanda, todo lo que es tecnología, AI y sus versiones. ¿Pensás que los combustibles fósiles se están quedando atrás y el futuro es nuclear? O por lo menos, ¿o ves alguna fuente de energía disruptiva en los próximos No, a años que ver, pueda ser? ahí ya no soy tan especialista. Yo creo que hay un revival de los combustibles fósiles, sobre todo desde que asumió Trump, ¿no? Viene con todo su bagaje anti-woke, si querés, Sí. de dejar un poco atrás toda esta idea de mundo verde, energías verdes, que está muy bien, pero no dan la cantidad y potencia que necesita el mundo. Entonces, están volviendo ahora las viejas y grandes petroleras americanas, ¿no? Antes, si querés, 4 o 5 años antes, cuando todo esto estaba un poquito más en boga, todas las compañías, las petroleras sobre todo, tenían un departamento destinado a hacernos verdes, digamos, a cómo maquillamos toda la polución que hacemos y demás para quedar como que somos una compañía que cuida el medio ambiente y demás. Todo eso está un poco, me parece, desapareciendo. Y combustibles fósiles, a ver, yo creo que van a seguir. Obviamente hay mucha inversión hecha por las compañías a lo largo de la historia, ¿no? Hay pozos petroleros que tenés que amortizar, estaciones de servicio, o sea, hay como toda una industria montada alrededor que no la podés romper de un día para otro, sobre todo si no aparece algo que sea realmente disruptivo y más barato, ¿sí? Porque decirle a la gente, acá tenés un auto que anda a hidrógeno o a electricidad o lo que sea, pero te cuesta 1.5 veces más que el combustible fósil, y la gente es muy poca la que puede darse el lujo de decir yo no contamino, Sí. y me sale más caro. Entonces hay que encontrar ese equilibrio. Además, también hay que verlo como, no es solo uno a uno, ¿no? Una batería eléctrica contra un tanque lleno de nafta súper. Creo que es analizar toda la cadena y todo, ¿viste? Movilizar un camión de nafta de acá a Mar del Plata implica el camión, el desgaste de la ruta y demás. En cambio, la electricidad ya está, ya llegó allá, no hace falta movilizar nada. Y combustible fósil también lo que tiene es eso, digamos, vos te mueves del punto A al B porque antes de ir vos ya fue el combustible. O sea, vos vas a Mar del Plata pues sabés que allá ya hay una estación de servicio y vas a cargar. Entonces, primero se tuvo que mover todo el stock, todavía no vendiste nada de ese stock y después empieza a llegar la gente, el turismo, tal, y consume ese stock. En electricidad todo eso ya está, digamos. Entonces, en esto siempre también hay que hacer la cuenta completa, ¿no? Bueno, ¿cuánto consume o gasta una industria y cuánto consume o gasta la otra? Pros y contras. Y creo que es algo tan complejo de hacer que hay poca gente que lo hace y mira la película completa de dónde están los costos y beneficios de cada uno. Producir energía eléctrica tampoco es gratis, entonces está el combustible fósil que hay que refinar, extraer y demás y transportar, y está la energía eléctrica que puedes producirla con una cascada o algo así y la tenés en destino a demanda, digamos. Entonces es muy complejo el tema, pero creo que como todo, en la medida que la gente lo adopte porque le conviene por precio, va a prevalecer una por sobre la otra. Interesantísimo. Volviendo al tema de, era lo que veníamos charlando un poco, pero tema combustibles fósiles y tema eléctrico, autos eléctricos, ¿qué opinas? Bueno, un poco todo esto que te decía. A ver, a mí me encanta ir hacia el lado de la tecnología, siempre hacia el lado del auto eléctrico. Creo que es un gran avance, digamos. Ahí tenés, hoy creo yo, el cuello de botella del auto eléctrico es el tiempo de carga, ¿no? De la batería. O sea, el auto eléctrico creo que va a prevalecer en zonas urbanas, donde te moves pocas distancias. Podés estar con una batería circular todo el día, llegás a la noche a tu casa, lo enchufás, digamos, ya tenés la instalación de combustible hecha en tu casa, no tenés que venir con un bidón de nafta, ¿no? Lo enchufás y al día siguiente volvés a arrancar.
Ahora, los problemas que surgieron, por lo que leo, ¿no? Tampoco soy especialista, pero en Europa sobre todo, es que si vos te querés mover distancias largas, en algún punto tenés que hacer el refill de batería y ese refill, ponele, lleva como mínimo 20 minutos, sin llegar al 100% de la carga, ¿no? Entonces, supongamos periodo vacaciones en Argentina, la gente va a Mar del Plata y en determinado punto todo el mundo se le acaba la batería en el mismo lugar, tiene que hacer refill en una estación de servicio. Colapsa, tenés 20 minutos por auto, viste, el auto que está en el lugar 10 en la fila, por ahí tiene que esperar 2 horas. Entonces, ahí es donde no funciona. O hay que, esto que yo te decía antes de hacer la cuenta completa, no es solo el auto eléctrico, tenés que tener diseñado estaciones de carga para muchos autos, carga que sea rápida, viste, nadie quiere perder mucho tiempo en eso, y sobre todo si tenés un cuello botella porque es un periodo en el año que sucede o porque hay un evento y va mucha gente con su auto eléctrico y a todos más o menos en el mismo kilómetro se les empieza a caer la batería y tienen que... Entonces eso te va a generar o te genera otro problema que es el de mantenimiento de esa batería, ¿no? Ahí es donde hay que encontrar soluciones. Hay que encontrar la vuelta, sí. Si no van a estar todos 3 horas. O viste, o el modelo híbrido también claro. se está imponiendo, ¿no? Sí. Tenés, andás una parte en eléctrico, cuando no podés más, pasás a nafta. Bueno, creo que viste, toda tecnología, por más disruptiva que sea, nunca es un día se muere lo anterior y al día siguiente se usa lo nuevo. Hay una transición, ¿no? Que el público es el que va, el consumidor es el que va saliendo de una y yendo a la otra, ¿viste? Cuando aparecieron las plataformas de e-commerce, bueno, yo me acuerdo las .com, Amazon, ¿no? Te empezás a comprar cosas por Amazon, pero algunas cosas. El resto de tu vida sigue siendo como antes, seguís yendo al almacén o al shopping o lo que sea. Cuando empezás a probar que el e-commerce funciona, que no te hackearon la tarjeta, que la mercadería llega, que también el que está en e-commerce, el proveedor, prueba. No es que el día que se abrió Amazon había claro, todos los productos. Es todo un proceso de los dos lados de aprender el que cuelga su producto en la plataforma, cuántos va a vender, cuántos le van a venir rebotados, cuántas quejas va a tener en la página. Bueno, es un proceso de aprendizaje de él, del consumidor, del transportista, ¿sí? Una vez que todo eso se aceita, hoy día hay gente que ya es todo online, todo. Sí, todo. Comprás y consumís todo por ahí, porque los pros de eso es mucho más que las contras. Entonces, es un proceso de adaptación donde los consumidores son los que van tornando uno a otro, y tenés consumidor, viste, por ahí el más grande, que ya viene con una inercia, acostumbramiento a operar de una forma, le cuesta más, y el nuevo entra rápido en lo otro. Bueno, entonces, todas las disrupciones tecnológicas para mí son progresivas. Sí, la verdad que hasta a veces más rápido comprarte algo en Mercado Libre hasta que salga un poco más, pero bueno, te ahorras el tiempo, a veces te llegan el día, bueno, es muy práctico. Ahí es donde cada uno empieza a hacer su cuenta completa, como yo decía antes. Bueno, no es solo el precio, es cuánto tiempo me ahorro en ir, mirar, elegir. Esta plataforma me da la posibilidad de, si no me gusta, devolver. El proveedor que colgó su producto ahí sabe que eso puede ocurrir, entonces trata de que el producto sea lo que él dice que es, ¿sí? Que no haya sorpresas. O sea, todo el mundo, es un sistema que de alguna forma para mí premia la honestidad, ¿no? No te puedes hacer mucho el listo ahí porque o alguien te pone una calificación negativa, o el producto va de vuelta y nadie pregunta nada, y en eso funciona. Y para mí también, yendo a Mercado Libre, que la mencionás, mejoró mucho cuando ellos empezaron a hacerse cargo de los paquetes y del delivery, ¿viste? Antes era una pantalla, comprador, vendedor, pónganse en contacto y acuerden ustedes cómo
cómo entregás el producto en la esquina, Sí, no sé qué. acordar con el vendedor. Sí. La famosa. Cuando Mercado Libre se metió y dice, no, nosotros nos vamos a hacer cargo de eso, no solo funcionó, sino que te muestran por celular o la página algo que uno pensaba que en Argentina iba a ser imposible, que te diga, mira, esto llega en 2 días. Y en 2 días te llega y ves la barrita abajo que dice, está a 10 minutos, está a media hora de tu casa, qué sé yo. Entonces, llegaron a ese nivel de respeto por la transacción que te dan ganas de seguir comprando. Y aunque no compres, vas a ir y consultar para comparar precio. O sea, eso también funciona como eso, como ordenador de las cosas, ¿viste? Vos decís, no, yo esto igual lo voy a ir a comprar al shopping porque lo quiero ver, probar, qué sé yo. Pero para ver cuánto sale algo Pero es una consultás referencia. precio. Totalmente. Entonces, tiene un servicio comunitario, si querés, importante. Hay un tema que quería tocar que me parece muy interesante, como lo ves. Hay una guerra de 2 potencias del mundo, guerra comercial por chips, semiconductores, por todo entre China y Estados Unidos, hoy siendo principios de septiembre. ¿Cómo ves esta película y esto que está pasando? No, bueno, a ver, ahí mi opinión es muy desinformada, si querés, porque no soy especialista. La guerra moderna es por las máquinas, es esto que te decía de los chips. Y ahí siempre el liderazgo fue de Estados Unidos. Fueron los primeros en hacer los transistores que te decía antes. La tecnología del transistor es en 1930, 1940, por ahí, ¿no? Después vinieron los chips en sí mismos, que es comprimir todos esos transistores en una plaquita así de chica. Toda esa tecnología, los líderes siempre fue Estados Unidos. Los que al principio intentaron copiar eso fueron los rusos, pero siempre iban 4 o 5 años atrás, ¿no? Y Estados Unidos, sabiendo esto, igual los dejaba, porque decía, bueno, mejor que estén 4 o 5 años atrás y no que se nos pongan a la par. Entonces, ¿viste? Es como aprovecharte del vago, el que no quiere estudiar. Le das un poquito para que lo tenés ahí. Bueno, eso ahora ocurre con China. Y como la tecnología principal sigue siendo de Estados Unidos, Trump ahí creo que se mandó un error cuando prohibió a Nvidia, por ejemplo, que le provea los chips más avanzados a China, pues China, según el argumento de Trump, lo usa en temas militares. Entonces, ¿viste? Si vos entrenás una inteligencia artificial para que sea traductor, le sirve a todo el mundo. Ahora, si entrenás una IA para que dispare misiles y qué sé yo, es otra cosa, es otro problema. Entonces, muy interesante ahí lo que se da el dueño de Nvidia o el CEO, porque la principal compañía afectada con esto fue Nvidia, ¿no? El CEO tuvo una reunión con Trump y le dijo, mirá, para mí es un error que nos prohíbas venderles, porque tarde o temprano, si nosotros no les vendemos, ellos van a desarrollar su propia tecnología. Les va a costar 3, 4 años, pero se nos van a poner a la par y ahí ya no los controlás. Ahí después a ellos ya no les importa. Entonces dicen, mejor seguir proveyéndolos y que no intenten desarrollar su propia tecnología. O sea, lo que habían hecho con Rusia, hacerlo con Estados Unidos. Y ahí es donde Trump creo que recapacitó, o todo su equipo, y volvieron un poco atrás con esta medida. Pero bueno, final incierto, no sé qué va a pasar. O sea, sí, China es el nuevo líder, al menos de Oriente, del mundo. En definitiva, también creo que China y Estados Unidos tienen muchos intereses en común en muchas cosas, pero China empieza a ser un factor de balanceo en el poder mundial importante y creo que es una preocupación para Estados Unidos, sí. No sé sinceramente qué va a terminar, pero la guerra moderna es por estas cosas, ¿viste? Es por quién controla la tecnología, los chips, la producción. Minerales, que bueno, tienen todo para desarrollar esa tecnología. Tal cual. China tiene lo que llaman tierras raras. Tierras raras son como arenas o tierras no comunes, ¿no? Que se usan también se usan en extracción de petróleo, se usan en la producción de chips y demás. Entonces, Estados Unidos también necesita eso, importar para después modificarlo y producir. Así que creo que muchas veces hay también, si querés, como una guerra que se libra en la superficie, que es la que nos muestran a todos, sí, estamos peleados, estamos discutiendo,
pero por debajo tienen acuerdos tal vez que se necesitan mutuamente y van por otro lado, no sé, decir, bueno, en determinado conflicto internacional no nos metemos porque es tu territorio, resuélvelo vos, y en otros sí, y después discutimos las tarifas de cuántos autos te dejo ingresar en Estados Unidos versus cuántos chips te podés llevar. No sé, supongo que ese nivel de negociación es ultra técnico y ultra secreto también. Bueno, espectacular. Creo que recorrimos un poco de Sí, todo. bastante. Preguntas que te hagan no faltaron, me parece. Eh, Así que nada, te quería agradecer infinitas gracias por tu tiempo. La verdad, un lujo, un privilegio charlar con vos. Y bueno, creo que con eso estamos por hoy. Bueno, excelente, Diego. Muchas Mil, gracias mil gracias por venir. a vos por la invitación. Espero haber sido claro. Seguramente muchas de las cosas, algún error dije digamos, por el fluir de la charla, pero en general todos estos son los temas que me interesan, que nos interesan en Balance. Y todo esto siempre, como decimos nosotros, que no se transforme en una charla en el aire, sino llevar todo esto al mundo de las inversiones. Decir, bueno, ok, toda esta charla que tuvimos, ¿cómo se traduce en qué invertir, qué comprar, qué compañía está hoy con los reactores modulares o en estaciones de servicio especialistas para autos eléctricos? Entonces, llevar todo eso, ese conocimiento, ese racional a inversiones concretas para los clientes y que les resulten, por supuesto. Así que bueno, Un gracias, placer. Muchísimas gracias por a venir. vos.